Al multiplicar un número por un vector, se obtiene otro vector con la misma dirección que el vector dado si el número es positivo y con dirección opuesta si el número es negativo. Interpretación geométrica de la suma de vectores. Dados los vectores OX, que llamaremos vector X, y OY, que llamaremos vector Y, para interpretar geométricamente la suma, construimos un paralelogramo. La suma X más Y está representada por la flecha, es decir, el vector que tiene origen en O y está dirigida como la diagonal del paralelogramo. Al variar el vector X o el vector Y, la suma sigue representada en la diagonal del paralelogramo. ¿Cómo justificamos la regla del paralelogramo? Vamos a ver gráficamente que este cuadrilátero es un paralelogramo. Marcamos el punto medio del segmento que une X con Y. Este punto M es un medio de la suma X más Y. O sea que el vector 2M, que es X más Y, tiene una longitud doble de M. Además, la distancia entre O y X es igual a la distancia entre los puntos Y y X más Y. O sea que los lados opuestos del cuadrilátero son iguales. Y la distancia entre O e Y es igual a la distancia entre los puntos X y X más Y. Por lo que el cuadrilátero es un paralelogramo, porque tiene los lados opuestos de igual longitud. Para hallar A menos B, podemos hacer A más el opuesto de B y hallar la suma con el paralelogramo. Siendo A y B dos vectores, primero dibujamos el vector menos B, o sea el opuesto de B, que es un vector que tiene la misma longitud que B con dirección opuesta. Para poder sumar dos vectores usando la regla del paralelogramo, el origen de los vectores tiene que coincidir. Por eso dibujamos menos B anclado en el origen de A y construimos el paralelogramo. Luego determinamos A más menos B, o sea, el vector A menos B. Vamos a estudiar el significado geométrico del vector B menos A. Dado el vector orientado a B, siendo A el origen y B el extremo, podemos identificarlo con el vector B menos A, que tiene origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto B menos A. Vamos a llamar X al vector B menos A, por lo que nos queda que B es A más X. Geométricamente lo podemos ver con la regla del paralelogramo. Es decir, la suma de los vectores A y X nos da el vector B. En esta representación, AB y B menos A son lados opuestos del paralelogramo. Por eso el vector X se identifica con el vector aplicado AB. ¿Cómo podemos sumar dos o más vectores usando el concepto de vector aplicado? Por ejemplo, dados los vectores A y X, para obtener A más X, dibujamos el vector A aplicado en el origen y el vector X aplicado en el extremo de A. El vector que tiene origen en O y extremo en el extremo del último vector dibujado es el vector suma. Para sumar A más B, construimos el paralelogramo.
El vector con origen en O en la dirección de la diagonal es el vector suma A más B. Para hallar A menos B, dibujamos el vector con origen en B y extremo en A. Dados los puntos P, Q, A y B, queremos saber si PQ es paralelo o no al vector AB. Para ello dibujamos los vectores PQ y AB y los visualizamos como vectores anclados en el origen. Si resulta que uno de ellos es múltiplo del otro, los vectores son paralelos. Es decir, si tienen la misma dirección o tienen direcciones opuestas, los vectores son paralelos. En este caso no, por lo tanto no son paralelos. Para determinar gráficamente si los vectores PQ y AB son paralelos o no, los dibujamos y luego los visualizamos anclados o aplicados en el origen de coordenadas. Como tienen orientaciones o direcciones opuestas, es decir, están en la misma recta, los vectores son paralelos.